meditar en la palabra del Señor. Amén. Les invito a que abran sus Biblias, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 3, el versículo 20. Filipenses capítulo 3 y el versículo 20. Amén. 20-21 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Les invito para que lo leamos todos a una voz otra vez, desde el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el tema en esta noche es el arrebatamiento de la iglesia. Algunos le llaman el rapto de la iglesia también. Y bueno, yo creo que es una doctrina que nosotros la creemos. Amén. Estamos esperando. Es la primera profecía que estamos esperando nosotros. Nosotros no estamos esperando que venga el anticristo. Estamos esperando es a nuestro Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Gloria al nombre de Jesús. Y qué bueno que nos ubiquemos nosotros en ese orden de eventos escatológicos, para que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de creer y aún de nuestra manera de vivir la vida cristiana. Si nosotros estamos pensando que el Señor todavía viene, gloria a Dios, eso nos ayuda en nuestra vida cristiana también. Amén. Si nuestra mente está constantemente puesto los ojos en Jesucristo, puesto los ojos en sus promesas, la esperanza en esa promesa bienaventurada de Cristo, de su venida, gloria a Dios, pues eso no nos dejará a nosotros estar dormidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Sino estar despiertos y no dormidos como los demás, es decir, como el mundo que no entiende estas cosas, que no las cree. Y cuando uno habla del arrebatamiento, pues eso es locura para los que se pierden. Yo lo bendiga, hermano Wilson, Derete, también muchas gracias por la comunicación. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a tener en cuenta mucho esta parte, porque nosotros no debemos estar preocupados ahora, aunque la Biblia lo habla y la Biblia lo advierte, pero no es para nosotros la marca de la bestia, ni el microchip, ni eso lo dejamos para los que se queden. Que hay señales, claro que sí, hay un escenario que se está moviendo. La Biblia dice que ya está en acción, lo dijo Pablo en su época. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿cierto? O sea, ya viene en acción, preparándose el camino para el anticristo, pero nuestra mayor preocupación es estar preparados para cuando el Señor venga por esta preciosa iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y cuando hablamos del arrebatamiento, pues tenemos que pensar en algo. Hablamos de la segunda venida de Cristo. Hablamos de la segunda venida de Cristo. Y aunque la segunda venida de Cristo, amén, que Jesús habló, que cuando Él subió al cielo, antes de subir al cielo, prometió que iba a volver. En San Juan capítulo 14, dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. O sea, él prometió que iba a volver. Cuando Jesús subió al cielo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 nos habla acerca de la ascensión de Cristo, y Cristo subió al cielo y una nube lo ocultó, y luego los ángeles aparecieron y le dijeron a los discípulos, a los apóstoles: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, así como lo han visto subir al cielo, así descenderá también del cielo. Jesús en el capítulo 24, el capítulo 25 de Mateo también nos habla acerca de su segunda venida y las señales antes del fin, y cuando venga el Hijo del Hombre con poder y gran gloria. Alabanzas al nombre del Señor. Aleluya. Así que la venida de Cristo es indiscutible. El arrebatamiento, hay mucha gente que no lo cree. Es increíble que haya personas que se digan ser cristianos y no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Muchos ahora, incluso que antes lo creían, hay denominaciones que antes creían en el arrebatamiento de la iglesia, hoy ya están diciendo que no hay tal rapto, que no hay tal arrebatamiento, que no existe eso. Entonces, el arrebatamiento nos habla la palabra de Dios que será en un abrir y cerrar de ojos. Un abrir y cerrar de ojos. Entonces nos ubicamos en ese orden. Lo primero que viene, pues hay unas señales antes que se están cumpliendo, ya usted las sabe, ¿cierto? Las señales que nos dijo Jesús, y que seguramente el pastor Felipe Piso nos amplió acerca de ese tema. Y una vez cumplidas esas señales, se están cumpliendo esas señales, pues quiere decir que en cualquier momento, como ya están cumplidas las señales ya las estamos viendo. Y el Señor dice: cuando usted ve que las nubes están como grisecitas, como que hay arrebole, ¿usted qué dice? Va a llover, ¿cierto? Va a ser mal tiempo. Y cuando el día está bien clarito, bien despejado, ¿usted qué dice? Que va a ser buen día, que va a ser un buen sol, ¿cierto? Ese día usted puede salir sin sombrilla, sin ningún problema, porque el tiempo le está diciendo. Y el Señor dice: ¿cómo es que no se dan cuenta del tiempo con todas esas señales que hay, ¿cierto? Dice el Señor. Entonces las señales que vemos alrededor en el mundo, en Israel, eso nos está indicando que en cualquier momento vendrá el Señor. Amén. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Yo creo que estamos viendo la generación donde dijo Jesús: no pasará esta generación hasta que no sucedan estas cosas. Estamos viviendo esta generación. Nunca antes en toda la historia la iglesia había experimentado el cumplimiento de tantas señales antes del fin como lo vemos ahora. La ciencia se aumenta, las guerras no cesan, no paran, el hambre, todo se está cumpliendo, preparando entonces la venida del anticristo, pero indicándole a la iglesia que la venida del Señor está muy cerca. Será algo inesperado. Cuando uno habla de la venida del Señor, usted no debe aislar los dos eventos, tanto el arrebatamiento como la segunda venida de Cristo. Es una sola profecía que está dividida en dos partes. Amén. Entonces, una cosa es el arrebatamiento, otra cosa es la segunda venida y otra cosa es el día del Señor. Cuando se habla del día del Señor es para juicio. Sí, ese es el día del Señor, lo que va a suceder en la gran tribulación, que será el juicio de Dios derramado sobre el mundo entero, y luego el juicio que vendrá el Señor a las naciones, y el juicio ante el gran trono blanco. Entonces ese es el día del Señor. ¿Ven? Entonces por eso en 2 Tesalonicenses, que fue lo que el hermano leyó ahora, podemos entender esto, de que cuando dice el capítulo 2, ¿sí?, el versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿De qué está hablando ahí? Del arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Dice: os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor
está cerca. Amén. Entonces ahí está hablando cuando venga el Señor, a partir del arrebatamiento de la iglesia, que nos está hablando de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Luego habla del día del Señor, que es el día del juicio de Dios, de la ira de Dios que se va a desatar sobre el mundo entero que no creyeron. Y ese está diciendo, está cerca. El día, el arrebatamiento de la iglesia nadie lo sabe, ni el día ni la hora. Pero cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia, entonces podrá decirse que ya se sabrá cuándo será la segunda venida de Cristo. O sea, ahora no sabemos cuándo es la segunda venida de Cristo. Nadie lo puede decir. Dios decidió, amén, dentro de sus secretos, no revelárselo ni siquiera a los ángeles. Ni siquiera se lo reveló. ¿Sí? Entonces, cuando miramos todo esto dentro de un solo paquete, por decirlo así, arrebatamiento, día del Señor y la segunda venida de Cristo, amén, dentro de uno solo, se va a cumplir, se va a empezar a cumplir en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Y entonces, el arrebatamiento de la iglesia, una vez llegue, pues correrán 7 años de gran tribulación, que es lo que van a hablar después, y después de los 7 años es que viene el Señor Jesucristo, es donde viene ya a este mundo, toca sus pies en la tierra. Cuando el Señor le dice a los discípulos de Jesús, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá otra vez. Usted ve que el Señor Jesús estaba en el monte de los olivos en ese momento, ¿sí? Sus pies estaban en el monte de los olivos, y entonces allí subió al cielo y fue entre las nubes cubierto y se desapareció de su vista. Cuando el Señor venga nuevamente a la tierra, amén, en su segunda venida, entonces igual va a venir en las nubes con poder y gran gloria, amén, y va a poner nuevamente sus pies en la tierra. Gloria al nombre del Señor, pero en la segunda venida de Cristo. Amén. En el arrebatamiento, pues Él no viene hasta la tierra, ¿cierto? Arrebatamiento viene por su iglesia, que es lo que nos habla Primera de Tesalonicenses 4:13, un texto muy conocido, ¿cierto? Que lo que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Recordémoslo de todas maneras, lo que nos dice el versículo 13: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Note entonces, seremos arrebatados, que la palabra en griego es harpazo, ¿sí? Que es raptar, ¿cierto? De ahí también viene raptar, es como quitar apresuradamente, ¿sí? Como cuando un ladrón, si usted va a extraer, le roba el celular, ¿cierto? Pero Jesús viene a llevarse lo que es de Él. Gloria al nombre del Señor. No viene a arrebatar lo que no es suyo, viene a arrebatar lo que le pertenece a Él, a llevarlo rápidamente. Por eso es en un abrir y cerrar de ojos que va a suceder esto. Amén. Y entonces dice que será arrebatado, ¿cierto? Juntamente con ellos, es decir, con los que ya han muerto en Cristo, que la Biblia lo habla como dormir. Ahora, cuando la Biblia dice dormir, no hay un registro en la Biblia donde alguien que haya muerto haya quedado en un estado de inconsciencia, ¿sí? Porque hay muchos que creen que cuando alguien se muere, como que quedó en un estado de inconsciencia y no se da cuenta, no ve, no oye, no piensa. La Biblia sí dice
que cuando alguien se muere, sale su espíritu y vuelve a Dios, sale el alma. ¿Qué es el alma? El alma es el depósito de todas las emociones, los deseos, los sentimientos, la mente, ¿sí? El alma es usted mismo. ¿Qué es el alma? Es uno mismo, ¿sí? Y si hablamos el alma, la parte incorpórea, la parte espiritual del ser humano, es usted mismo, y si está separado del cuerpo, sigue siendo usted, ¿sí? El alma sigue siendo usted, sigue recordando, sigue pensando, sigue sintiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la diferencia cuando el hombre muere ya? Que la parte física duerme. Lo que habla allí está en el sepulcro, y esa parte es la que va a resucitar. El alma no va a resucitar porque el alma no muere, ¿sí? El alma es eterna, el alma no muere, es eterna. Entonces, cuando la Biblia dice que el alma que pecare esa morirá, no es como dice pues los testigos de Jehová, que es la aniquilación del alma, y que los pecadores van a ser aniquilados, ya no van a acordar de nada más, ni van a sufrir más. No, cuando está refiriendo el alma en la Biblia muchas veces se refiere a toda la persona, y esa muerte se refiere a estar excluido totalmente de la presencia de Dios. La muerte segunda, que es estar excluido de la presencia totalmente de Dios, un sufrimiento eterno. Pero el alma no muere, y cuando el alma se separa del cuerpo, pues resulta que ya no se puede comunicar con este mundo. Ya no pueden vernos a nosotros. Las almas de las personas no pueden hablar con nosotros, ¿sí? Porque los ojos son el espejo, son las ventanas del alma, ¿sí? Entonces el cuerpo es lo que hace, el alma y el cuerpo, amén, el alma unido al cuerpo es lo que hace que se pueda comunicar el ser humano entre los vivos. ¿Sí me hago entender en esta hora? ¿Cierto? Y el espíritu es lo que hace que el alma y el cuerpo estén unidos. Cuando el espíritu sale, del hombre sale, es porque el espíritu es el aliento de vida, el ruach de Dios. El alma es el nefesh, ¿sí? Nefesh allá es el alma, el ser viviente, ¿sí? Y el ruach, que es el espíritu, que es lo que Dios le dio el aliento de vida. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, amén, ¿cierto? Primero hizo la parte física del polvo de la tierra, ¿cierto? Pero luego sopló, y fue el hombre un alma viviente, le dio vida, ¿cierto? El espíritu es el que da vida, dice el Señor, ¿cierto? El espíritu es el que da vida, la carne sola para nada aprovecha, ¿cierto? Pero el espíritu es el que da vida. Entonces, cuando el espíritu sale del ser humano, pues Jesús, cuando muere en la cruz, dice que Él entregó el espíritu, ¿cierto? Y entonces, cuando sale, ya el alma y el cuerpo no pueden estar ya ¿cierto? No pueden estar ya unidos, porque el alma necesita, el cuerpo para poder vivir necesita el alma y el espíritu. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y el alma sale del hombre, amén. ¿Y dónde va el alma? No se muere, no se duerme literalmente. Cuando la Biblia habla de que los cristianos duermen, lo está diciendo en un sentido metafórico. Es un eufemismo lo que se conoce en las figuras literarias para tratar de suavizar el dolor de la muerte. Pero cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vamos que Lázaro duerme, ¿cierto? Entonces ellos pensaron que estaba dormido. Y pues está dormido, entonces vamos a levantarlo, a despertarlo. Pero el Señor luego les habló claramente, no, él se murió, vamos a ir ¿cierto? Porque él está muerto. El dormir significa la muerte, ¿sí? Entonces, cuando venga Cristo en el arrebatamiento, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Hay una primera resurrección. Está la primera resurrección, ¿sí? La primera resurrección es la que consiste en los justos que han muerto desde Abel, ¿sí? hasta
el último creyente en Cristo cuando Jesucristo venga por la iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en esa resurrección? Dios hará el cuerpo que estará en el polvo de la tierra, ya en huesos, unos en el mar, es decir, donde esté ese muerto, algunos se habrán quemado por el fuego, pero la ciencia dice que la materia no se desaparece, sino que transforma, dice, ¿cierto?, la ciencia. Entonces, para Dios no hay nada imposible tomar ese cuerpo, aunque haya sido quemado, aunque haya sido descuartizado, aunque se lo hayan comido los gusanos, aunque ya esté confundido con la tierra, con el mar o con el río, ¿cierto? Para Él no hay nada imposible volver a levantarlo, amén, sí, del polvo de la tierra, gloria al nombre del Señor, unir el alma, gloria al nombre de Jesús, y el espíritu para que ese cuerpo tenga nueva vida. Con la diferencia de que ese cuerpo resucitado ya no volverá a morir jamás, porque será semejante a la resurrección de Cristo. Alabado sea el Señor Jesús, amén. Y nosotros que estamos vivos, cuando el Señor venga, transformará nuestro cuerpo. No hay muchos detalles en la Biblia de cómo será transformado nuestro cuerpo. Entonces, lo único cierto es que los defectos físicos que hayan, pues ya no habrán, ¿cierto? Si alguien era sordo, ya va a escuchar bien. Si alguien era cojo, va a tener sus 2 pies, ¿cierto? Si alguien tenía algún problema, algún cáncer, lo que sea, pues ese cuerpo va a ser transformado y será incorruptible, semejante a la gloria, al cuerpo de gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Una vez que los muertos se levanten de su morada, ¿sí? El cuerpo físico, ¿el alma a dónde va? Cuando una persona se muere, pues el alma del justo va para un lugar de reposo. No se va directamente al cielo, porque al cielo no ha ido nadie. Jesús lo dijo en Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, ¿cierto? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Todos los del Antiguo Testamento, pues, murieron, ¿sí? Pues eso es lo que dice Hebreos, que todos murieron. Hebreos capítulo 11 nos habla de Abel, de Enoch, de Moisés, de Abraham, de Sara, de Sansón, y al final, usted se lee al final de Hebreos y habla de todos los profetas, entre ellos Elías, Isaías, todos, y al final dice, todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, porque Dios estaba esperando algo, ¿cierto?, para nosotros, estaba esperando darnos algo a nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados antes que nosotros. ¿Cuándo fueron perfeccionados los antiguos antes de venir Cristo? En la cruz del Calvario, ¿cierto? Y en el arrebatamiento de la iglesia ya serán perfeccionados también ellos. Amén. Su cuerpo, porque ya será un cuerpo incorruptible. Amén. Entonces esa primera resurrección incluye todos los muertos desde que el ser humano existe, pero los justos no más. Los que fueron justificados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque, hermanos, les comento algo. Cuando Cristo murió, no solamente murió por los que estaban vivos en ese momento, por los discípulos que habían creído en Él, murió también por los que iban a creer en Él en el futuro. Murió por nosotros que ni siquiera habíamos nacido, no existíamos. Muere por nosotros, pero Él también murió por los antiguos, por los profetas, por Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, por todos los profetas y por todos los justos del Antiguo Testamento que estaban esperando en Cristo. En Hechos capítulo 10, el Señor allí nos lo muestra cuando Pedro estaba en casa de Cornelio, le dice a Cornelio y a todos los que estaban reunidos, hablando de Jesús, y dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados
por su nombre. ¿Qué predicaban los profetas? Predicaban a Cristo, ¿cierto? ¿Por qué se salvaron ellos? Hebreo 11 lo dice, ellos se salvaron por la fe en Cristo. Moisés creía en Cristo y por eso se salvó, aunque Cristo no había venido. Creía en Cristo porque él había recibido la promesa de un Salvador, de un profeta como él que iba a venir en el futuro. Amén. Y la Biblia dice que Moisés prefirió los vituperios de Cristo que los deleites temporales del pecado, que creía en Cristo. Estaba poniendo su mirada en el galardón. ¿Cuál es el galardón nuestro? ¿Será la Nueva Jerusalén? ¿Será la calle de oro, el mar de cristal? ¿Será el cielo nuevo, la tierra nueva? Hermano, nuestro galardón es Jesucristo. Él es nuestro regalo. Él es nuestro triunfo. Amén. Él es nuestro galardón. Nuestro premio es Cristo. Gloria al nombre del Señor. Usted con tener a Cristo le basta nomás, no necesita nada más. Gloria al Señor. Les aplauso fuerte al Señor. Abraham creía en Cristo. Jesús dijo en Juan 10, Abraham se gozó de que iba a haber mi día y lo vio y se gozó. No, hermano, ninguna de estas almas de estas personas estaba dormida, estaba inconsciente. No. Cuando le hacen a Cristo la pregunta acerca de la resurrección, aquellos que no creían en él, los saduceos, una secta judía, están los saduceos y los fariseos. Los fariseos sí creían en la resurrección, pero ellos creían que la persona iba a resucitar con el mismo cuerpo. Y los saduceos no creían en la resurrección y le hacen la pregunta a Jesús acerca de la resurrección. Y Jesús le dice, ¿no has oído, no has leído cuando el evento de la zarza que Dios le habló a Moisés en la zarza y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Por eso usted ve allí en el monte de la transfiguración, ¿usted a quién vio allí? A Moisés y a Elías. No estaban inconscientes. Ellos están en un lugar de reposo. Usted se lee Lucas 16 y allí ve que está el Lázaro, ¿cierto? Ahí está Lázaro en lo que los judíos conocían en esa época. Nosotros no es nuestra costumbre llamarle el seno de Abraham, pero Pablo le llamó el paraíso, el tercer cielo, ¿cierto? Le llamó el tercer cielo, el paraíso de Dios. Entonces, no es el lugar donde está Dios tampoco, ¿cierto? Porque donde está el trono de Dios, no es, porque allá no ha ido nadie. Si nadie ha subido, cuando Jesús dijo nadie ha subido al cielo, está hablando de allá donde está su trono. Gloria a Dios. Donde están los ángeles, allá los querubines y todo, ¿cierto? No está hablando de ese lugar, ¿cierto? Y él está hablando de ese lugar de reposo donde van las almas de los que creen en Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Y entonces ahí estaba Lázaro, estaba siendo consolado por Abraham, ¿cierto? Mientras que el hombre rico, el alma del hombre rico, estaba en un lugar de tormento que en el hebreo le llaman Hades, y en el griego le llaman Hades, y en el hebreo se le llama Seol, ¿sí? Que es el lugar donde van los que mueren sin Cristo. Un lugar de temporal, tampoco es el infierno, ¿sí? Tampoco es el lago de fuego, ¿sí? Porque es un lugar que se llama el Hades, es como una especie de prisiones. Usted sabe, hermano, que cuando alguien es imputado por un delito, ¿sí? Cuando alguien ha cometido un delito, ¿qué es lo que hace? Pues lo apagué, la pila. Que cuando alguien comete un delito y lo capturan, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esa persona, aunque no ha sido juzgada, judicializada todavía, ¿sí?
aunque esa persona todavía no ha llegado al juicio, tiene que pasar por un juicio y luego viene la condena, ¿sí? Hermano, todo esto se basa también en Dios, en la Biblia, la justicia, ¿sí? La justicia perfecta es la justicia de Dios, la primera justicia es la de Dios, ¿cierto? Pero una persona, lo que hacen es que de toda manera le dan una medida de aseguramiento, ¿cierto? Y esa persona entonces es llevada a una cárcel, a una prisión, a un centro de reclusión, ¿cierto? Mientras es juzgada y comienza a ir a unas audiencias hasta que llega ya al juicio y luego ya dictaminan, ¿cierto? Si es inocente o culpable, y si es culpable le fijan una condena y ya es trasladado pronto a otra cárcel, ¿cierto? Y donde va a pagar su condena. Entonces el Hades es eso, es un lugar temporal, como una prisión. Y luego cuando usted se lee el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, usted va a ver allí el juicio ante el gran trono blanco, donde estarán las almas, no las almas de los justos, sino las almas de los que no creyeron, ¿cierto? De los que pecando nunca se arrepintieron, ¿sí? Y allí dice que el que no estaba escrito en el libro de la vida, ¿cierto?, fue lanzado a un lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda, ¿sí? Dice que el Hades entregó sus muertos, el mar entregó sus muertos, y la muerte y el Hades fue lanzado al lago de fuego. Usted se lee en Apocalipsis 20, nos dice que el mismo Hades fue lanzado al lago de fuego. Si el Hades fue lanzado al fuego, que dice que el Hades no es el lago de fuego ni el infierno, ¿sí? Lo mismo pasa con los que mueren en Cristo, en el sentido de que no van directamente al cielo, sino a un lugar también temporal. Su alma, cuando usted se lee Apocalipsis, que se abrió el quinto sello, en el Apocalipsis capítulo 6, nos dice que cuando se abrió el quinto sello, vi las almas, vi bajo el altar las almas, ¿cierto?, de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Jesucristo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo vio Juan en el Espíritu? Lo vio debajo del altar. El altar es el altar de los sacrificios, y lo vio allí, y ellos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, no vas a vengar la muerte de los que murieron por causa de ti? ¿Cierto? Entonces, hermanos, estas almas tenían conciencia, como la tenía Lázaro, como la tenía el rico, ¿cierto?, que estaba sintiendo sed, ¿cierto?, estaba atormentado por una llama, deseaba que Lázaro viniera y al menos una gota de agua que tuviera en su dedo se la pusiera en su boca, ¿sí? Entonces, cuando Cristo venga, hermanos, entonces las almas de las personas, de los justos, serán resucitadas, el cuerpo será resucitado y el alma se unirá. Ven, nosotros entonces seremos transformados a la semejanza de Cristo. Gloria al nombre del Señor. O sea que en la venida de Cristo hay resurrección, en el arrebatamiento de la iglesia hay resurrección y hay transformación. Amén. Del cuerpo, ¿cierto? Resurrección y transformación. ¿Sí? Entonces, hay unos tipos de arrebatamiento que sucedieron anteriores, pero no fueron arrebatamientos como tal de que Dios hubiera arrebatado a alguien para llevárselo a su presencia. Se habla de Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Se habla de Elías, que fue llevado al cielo en un torbellino, ¿cierto? Se habla del mismo Felipe, que fue arrebatado cuando estaba en el desierto camino a Gaza, para que evangelizó a un etíope, ¿cierto?, que lo evangelizó y lo bautizó, y luego el Espíritu lo arrebató, pero no se lo llevó al cielo, sino que arrebatar es trasladar, es cierto, es tomar y cambiarlo de posición a alguien, ¿cierto?
Y en ese caso también se utiliza esa palabra arpazo, que fue arrebatado Felipe, pero fue llevado a otro lugar, no al cielo. Y también se habla de Jesús, que también en la ascensión al cielo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hay varias posiciones, por lo menos hay 3 posiciones en cuanto al arrebatamiento. Hay quienes definitivamente no creen en el arrebatamiento. Una vez llegaron unas muchachas, una vez hace muchos años, a la casa, y eran de los testigos de Jehová, y entonces comenzaron a hablarme de los 144,000 y el reino y de todas estas cosas. Entonces yo les pregunté, no me identifiqué como cristiano, sino que les pregunté, bueno, cuéntenme algo, díganme ustedes. Lo que pasa es que yo he escuchado por ahí de que Cristo viene, y eso que explíquenme eso qué es, porque yo sabía que ellos no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces estas muchachas me decían, sí, ya Cristo vino de 1914, y no sé qué. Bueno, yo le dije, ¿verdad? ¿Y por qué nadie dio cuenta de eso? Y uno no vio las noticias, y por qué eso nadie contó nada de eso, el que ya había venido. Y no, es que él vino espiritualmente a establecer su reino espiritual. Yo dije, pero es que yo también por ahí he leído que cuando él venga, mucha gente va a desaparecer, que los cristianos van a desaparecer, que eso va a las tumbas también, los que están en las tumbas van a desaparecer, van a resucitar, y que cuando Cristo venga, pues eso va a ser un alboroto en todo el mundo, y que se va a llevar a muchos cristianos. Y ellas quedaron mirando, ¿y usted dónde escuchó eso? ¿Y eso dónde dice? ¿Y eso dónde escuchó usted? O sea, están ignorantes totalmente acerca de eso. Hermanos, y la palabra de Dios, Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hay 2 cosas, 2 peligros como cristianos, y es que ignoremos la palabra de Dios, y que ignoremos que Dios tiene el poder, gloria al nombre del Señor, para hacer de lo imposible posible, para hacer todas las cosas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bueno, yo aproveché ahí para abrirle las Escrituras y leerle de esta doctrina tan maravillosa que creemos nosotros, esta esperanza gloriosa de la manifestación gloriosa, una esperanza bienaventurada, es de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Demos gloria a Dios. Aleluya. Entonces están los que dicen que no hay ni arrebatamiento y por lo tanto ni gran tribulación. Entre eso están la Iglesia Católica y los testigos de Jehová, que no creen en el arrebatamiento, ¿sí? De hecho, por ahí en la red hay un curita que hasta se burla del arrebatamiento y el rapto, ¿cierto? De lo que creemos los cristianos, porque ellos creen que al final todos iremos al cielo, y al final todos pasando por un purgatorio, sus pecados son purificados y al final llegan al cielo, cosas que la Biblia, pues no hay que debatir, porque la Biblia no lo enseña por ningún lado. Amén. Y la Biblia al contrario dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? ¿Cierto? Entonces, el arrepentimiento es lo que a nosotros nos justifica delante de Dios, ¿cierto? Por la sangre de Cristo. Es el paso que damos para que Cristo perdone nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Hermano, mire, es que no creer en el arrebatamiento de la iglesia es ignorar también las profecías bíblicas, ¿cierto? Es ignorar las Escrituras, es ignorar el poder de Dios. Amén. En las fiestas judías, habían 7 fiestas principales. 7 fiestas principales, ¿sí? 3 de ellas, ¿sí? O 4 de ellas, más bien, eran las fiestas de la primavera. Empiezan por P, se las recuerdo: primicias, panes sin levadura, ¿sí? El día de la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés, ¿cierto? Esas primeras 4 fiestas son proféticas,
La Pascua, ¿por qué son proféticas? Porque son las fiestas de Jehová, ni siquiera eran las fiestas de Israel, de los judíos. Las instituyó fue Dios, no las instituyeron los judíos. Dios fue el que ordenó esas fiestas. Pero para que los judíos no entienden el significado profético de esas fiestas en relación con el Mesías, con Cristo que había que venir. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Amén. Amén. Jesús mismo lo dijo. Sí, en Lucas capítulo 24, el versículo 46, dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todos ellos hablaron de Cristo, ¿cierto? Profetizaron de Cristo. Si ustedes leen Isaías 52, ¿de quién hablaba Isaías 52? De Cristo. ¿De quién habla Isaías 9:6? Del niño que iba a nacer, que iba a ser dado el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. Está hablando de Cristo, ¿cierto? Entonces todos ellos hablan de Cristo, y las fiestas judías hablan de Cristo. El tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hiciera en el desierto estaba hablando de Cristo. Eso es una tipología de Cristo, ¿sí? Porque el altar estaba hablando de la cruz de Cristo, ¿sí? El lavacro estaba hablando del agua, de la purificación del agua por medio de la palabra y el bautismo en el nombre de Cristo, ¿sí? Y todos los colores que aparecen allí, los materiales, el oro está hablando de la divinidad de Cristo, la plata está hablando de Cristo como redentor, el bronce está hablando de Cristo como aquel que recibió el juicio de Dios por el pecado. La misma madera está hablando de la humanidad, todo habla de Cristo. Y las fiestas judías hablan de Cristo. La Pascua judía se celebró y se celebraba sacrificando un cordero, que significaba la liberación del pueblo de Egipto, ¿cierto? Y el día, lo más maravilloso, hermanos, con relación a las profecías, es que se han cumplido. Amén. Cristo ha cumplido esas profecías al pie de la letra. Vea, hermano, nadie es capaz, nadie ha sido capaz de adivinar el futuro con tanta precisión. Ni siquiera los meteorólogos, hermano. Usted se pone a mirar el estado del tiempo, vamos a ver qué va a pasar mañana, ¿cierto? Y hoy mucho a través de la tecnología, ¿cierto? Y los satélites y todos estos equipos, ellos pueden predecir cómo va a ser el tiempo. Pero ¿cuántos no se han equivocado? Y dicen que mañana va a llover y hace un sol maravilloso, ¿cierto? O que va a ser un solazo y de pronto nadie puede predecir un terremoto, por ejemplo. Si pudiera predecir un terremoto, avisaría a esa ciudad con tiempo para que la evacuaran y no sufrieran daño, ¿cierto? Y nadie ha podido predecir esto. Entonces, digamos que usted pudiera predecir, que yo pudiera decir mañana va a llover. ¿Qué probabilidad tengo yo de que acierte? El 50%, ¿cierto? Porque solo hay dos probabilidades, o que llueva o que no llueva, ¿cierto? Les tengo el 50%, y si llovió van a decir, usted es profeta. Supongamos que yo profetice que va a llover mañana y tengo el 50% de que suceda. Pero digamos que yo diga que mañana va a empezar a llover a las 11 de la mañana. Ya las probabilidades de que eso se cumpla, se me bajó otro 50% más. Y me quedó un 25% nomás de probabilidades de que yo adivine, ¿sí? Ahora, si yo le añado otra más, y digo, va a escampar a la 1:30 de la tarde, ya mis probabilidades se redujeron aún más. Y ya tendré apenas un 12.5 o un 10.5 de probabilidades de que suceda. Y si le sigo añadiendo más elementos, y digo va a caer granizo, además se va a ir la luz aquí en Villa del Mar, y comienzo yo a añadirle todo eso, hermanos, tendría que ser un profeta de Dios en realidad para que se fuera cumpliendo tantas cosas a la vez. Resulta que cuando Cristo vino, no solo habían
3 o 4 elementos que yo le añadí a esa profecía de la lluvia, sino que habían 300 elementos, 300 profecías en torno a la primera venida de Cristo. Amén. Que los matemáticos, los que han sacado cuenta, es como si usted, es la probabilidad entre 1 elevado como a la 94 potencia. Eso es, hermano, una cifra astronómica. Un 1 y póngale 94 ceros a eso. Es una... si usted se ganara 1.000 millones de pesos, la había hecho, ¿cierto? Es platica. 1.000 millones de pesos es platica, pero ¿cuántos ceros apenas tiene 1.000 millones de pesos? Nomás tiene 9 ceros, ¿cierto? Nomás tiene 9 ceros 1.000 millones de pesos, nomás tiene 9 ceros. Estamos hablando de 94 ceros, una cifra que tiene 94 ceros, ¿sí? Eso, hermanos, era imposible, pero para Dios, que es el que profetizó eso en boca de sus siervos los profetas, para Él no era nada imposible que se cumpliera. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Él cumplió todo lo que estaba escrito. Amén. Entonces, el día, la Pascua se celebraba el 14 del mes de Abril, ¿sí? En el calendario hebreo, ¿sí? Que eso entre el mes de marzo y abril más o menos, ¿sí? O el 14 de Nisan también, que luego le cambiaron el nombre, ¿sí? Pero en ese mismo día, un viernes, caía un viernes, Pascua siempre caía un viernes, víspera del día de reposo. Ese mismo día fue crucificado Cristo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. El mismo día, hermano, que estaba celebrando la Pascua judía, Cristo fue crucificado, porque la Pascua era profética y estaba diciendo que iba a haber un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que iba a morir por los pecados de toda la humanidad. Amén, gloria al Señor, y se cumplió en Cristo. Amén, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, la fiesta de los panes sin levadura se celebraba aquí junto con la Pascua, ¿sí? Al otro día se celebraba, ¿sí? Los panes sin levadura están representando proféticamente la sepultura de Cristo, la sepultura de Cristo, ¿sí? Y a los 3 días, el domingo, se celebraba la fiesta de las primicias. Había que celebrar la fiesta de las primicias. Y en ese domingo nuestro Señor Jesucristo resucitó como primicia de los que durmieron, de los que resucitaron. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, y ya estamos hablando de 3 fiestas, ¿cierto? Pascua, panes sin levadura y primicias. Pero luego el Señor le dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Pasaron 40 días después de la Pascua, ¿sí? Pasaron 40 días y el Espíritu Santo vino en el día en que los judíos estaban celebrando la fiesta del Pentecostés. Amén, la fiesta de la cosecha, sí, los primeros frutos. Allí estaban celebrando ellos esa fiesta cuando de repente vino del cielo un estruendo, llenó toda la casa donde estaban y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. La misma fecha de Pentecostés estaba siendo derramado, estaban dando los primeros frutos allí, gloria al nombre del Señor Jesús, cuando 3,000 personas se arrepintieron, ¿cierto? 3,000 judíos, y se hicieron bautizar en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Alabanza al Señor. Hermanos, ha sido perfecto. Las profecías de Cristo se han cumplido a cabalidad, a perfección. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, faltan 3 fiestas. De las 7 yo les nombré que habían 7 fiestas. Esas eran las fiestas de primavera. Las de otoño faltan 3 fiestas más, ¿sí? Que era una, la fiesta de las trompetas, ¿sí? La fiesta de las trompetas. La otra, la fiesta del Yom Kippur. Y la fiesta de los tabernáculos de las enramadas.
¿sí? Esas 3 fiestas completan las 7 fiestas que hay que cumplir. Si las primeras 4 eran proféticas y se cumplieron en Cristo, pues las otras 3 también son proféticas. La fiesta de las trompetas, que era la fiesta, las trompetas se utilizaban para anunciar la venida de un rey, ¿sí? Las fiestas de la trompeta se anunciaba para victoria final sobre los enemigos, se tocaba la trompeta, ¿cierto? O cuando era una guerra, vaticinaba una guerra, entonces se tocaba la trompeta como alarma, como alerta, ¿cierto? Bendito sea el Señor Jesús. La fiesta de las trompetas está hablando del arrebatamiento y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, quien con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Denle ese aplauso bien fuerte al Señor. El Yom Kippur habla el Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur, que es el día del perdón. Yom Kippur en hebreo significa día del perdón o del juicio, donde Dios va a traer juicio a la humanidad, pero va a ofrecer perdón, a traer perdón a su pueblo de Israel, ¿cierto? Que es lo que van a ver ustedes en la gran tribulación, que es el Yom Kippur. Y la fiesta de las enramadas, que es la última, es el milenio, es el reinado universal del Mesías en la tierra, ¿sí? Que es la fiesta de las enramadas, que es la última fiesta que se nombra allí en los judíos. Hermano, es imposible no creer en Cristo, ¿cierto? No creer en Cristo es lo que dijo Jesús. ¿Cómo es que ustedes, viendo los tiempos y las ocasiones, ¿cierto?, viendo las señales, no creen, no creen, ¿cierto? Es lo que estamos viendo ahora. Amén. Entonces está esa posición, nos dicen que no existe, pero está la posición, amén, que creemos nosotros, porque hay unos que dicen que el arrebatamiento será después de la gran tribulación. Sí, dicen. Y dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero Zacarías nos habla de ese arrebatamiento, hermanos. Bueno, mire, Zacarías el capítulo 14, hermanos, aquí está una profecía maravillosa acerca de la segunda venida de Cristo. Amén. De la segunda venida de Cristo. Recuerde, cuando hablamos de segunda venida hacemos la diferencia con el arrebatamiento, aunque están en un mismo suceso. Arrebatamiento, 7 años suceden, la iglesia estará con Cristo esos 7 años, ¿sí? En el arrebatamiento, ¿qué estará haciendo la iglesia en ese momento? Pues estará recibiendo galardones no ante el gran trono blanco, sino ante el tribunal de Cristo. Es diferente. Tribunal Berma, que es como usted ha visto que eso que se hace ahorita, donde hay un podio con 3 escalones, ¿sí lo ha visto? Donde ponen aquí arriba el primero, el segundo, el tercero, ¿cierto? Y ahí es donde entregan los premios a los ganadores de una competencia de ciclismo, ¿cierto? De fútbol. Bueno, ahí es más o menos eso se origina de la antigua Grecia, ¿cierto? Ese Berma, que era el tribunal donde se entregaban galardones, ¿cierto? Entonces, esa es cuando la iglesia sea llevada, pues en eso ocurrirá en ese periodo, mientras el mundo está aquí en un caos, la iglesia estará con el Señor recibiendo galardones y preparándose para las bodas del Cordero. Gloria a Dios, ¿cuánto dan gloria a Dios? ¿Cierto? Estará en ese momento. Y hermano, y es que hay algo muy maravilloso, pero voy a leerle aquí primero en Zacarías 14, que les había dicho.
Dice, he aquí el día de Jehová viene. Amén. Y cuando habla el día de Jehová, el mismo día del Señor, ya tiemblen las naciones, ¿cierto? Que el día de Jehová es el día donde ya viene el Señor para juicio. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. El versículo 3 de Zacarías 14 nos habla de algo pues que no es el tema de hoy, pero que nos está hablando de él, la batalla final, que habrá la tercera guerra mundial, podríamos decirlo, que es la que seguiría la batalla de Armagedón. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Esto sucederá en la segunda venida de Cristo, ¿cierto? El versículo 4 dice lo que dijeron los ángeles cuando Jesús subió al cielo, así como lo vieron subir al cielo, de aquí del Monte de los Olivos, donde estaba Jesús. Recuerden, estaba en el Monte de los Olivos cuando subió al cielo, y aquí lo dice a perfección esta profecía de Zacarías: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos. Aleluya. Que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle, versículo 5, de los montes, porque al valle de los montes llegará hasta Sal. Hasta ahí nos está diciendo que vendrá el Señor, ¿cierto? Que es el día del Señor. Viene donde hay una guerra, cuando el Señor venga por segunda vez, hay una guerra, la guerra del Armagedón, la tercera guerra mundial. Pero cuando el Señor venga, ¿qué nos está diciendo el versículo 5? Que no viene solo. Aleluya. Nos está diciendo: huiré de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías. Le está diciendo a los judíos que están en esa gran tribulación, en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora que nosotros no estamos inventando nada. En el arrebatamiento el Señor viene por su iglesia, pero en su segunda venida el Señor viene con su iglesia, con todos los santos. Cuando usted se lee en Apocalipsis el capítulo 20, usted va a ver que esto se confirma. El capítulo 19 más bien, y dice el capítulo 19, el versículo 11: y entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Amén. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y por si hay duda de quién es ese montado en el caballo, nos dice: está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero miren lo que dice el versículo 14. Amén. Resáltelo en su Biblia. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son esos ejércitos celestiales? Pues los que vienen con Jesús del cielo. Amén. Gloria al Señor. Lo que leímos en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Alabanza al Señor. Esos no son ángeles, aunque posiblemente los ángeles también van a venir allí con Cristo. Pero ahí está, no está hablando de ángeles, porque está hablando de vestido de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Por qué estaban blancos? ¿Por qué el lino fino? Porque el lino fino son las acciones justas de los santos de la iglesia. Blanco y limpio porque han sido lavados con la sangre de Cristo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y a su esposa se le ha concedido
concebido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. Está hablando de la iglesia del Señor. Alabanza al Señor Jesús que viene con él. Y Judas lo confirma también, el versículo 14 de Judas y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Alabanza al Señor. Por si hay duda de cuándo vino el Señor, el versículo 15 está hablando de su segunda venida, ¿sí? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Porque Él viene ya no a morir otra vez en la cruz. Ya no viene como siervo, ya no viene como hombre, ya viene como Rey de reyes y Señor de señores. Ya viene a reinar con justicia y paz sobre el mundo entero. Alabanza al Señor Jesucristo, alabado sea el Señor. O sea que el arrebatamiento no puede ocurrir después de la gran tribulación, porque entonces, ¿quiénes son esos? ¿A qué horas va a venir en su segunda venida? ¿A qué hora el Señor entonces se los llevó y sí mismo los trajo? ¿Para qué los va a llevar si lo iba a volver a traer, cierto? Entonces se lleva a su iglesia en el arrebatamiento, 7 años de gran tribulación, y luego viene el Señor con su iglesia. Y viene, ¿dónde van a ser las bodas del Cordero? Según lo que nos habla Jesús a través de sus parábolas, que muchas parábolas, la mayoría de las parábolas son proféticas también, sí, porque están hablando del reino. Cuando le preguntan a Jesús por qué habla por parábolas, Jesús dice: porque a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de los cielos. ¿Sí? O sea que la parábola habla misterio acerca de Dios, ¿sí? Y hermano, esa palabra, por ejemplo, las 10 vírgenes, es una parábola acerca del arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Más del arrebatamiento que de su segunda venida, más del arrebatamiento de la iglesia, porque está hablando de la venida del novio por la novia. O sea, está hablando del arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Y en las vírgenes, ¿cuántas eran? 10 en total, ¿cierto? 10 en total. ¿Cuántas tenían lámparas? Todas 10. Todas 10 tenían lámparas, ¿cierto? ¿Cuántas de esas 10 estaban esperando al novio? ¿Cuántas? No, todas estaban esperando al novio. Todas 10. Ahora sí, ¿cuántas de ellas se quedaron dormidas? No, todas se quedaron dormidas. Ya viene la parábola, ¿cierto? Todas se quedaron dormidas. Bueno, ahora sí, ¿cuántas tenían aceite? Todas tenían aceite. Sí, hay tarea para que se lo lean a la casita y va a ver que no estoy mintiendo. Todas tenían aceite porque tenían sus lámparas con aceite, ¿cierto? ¿Qué pasa con las insensatas? ¿Cuál es el problema de las insensatas? Que no tenían aceite en su vasija, no tenían una vasija extra con aceite. Por eso eran insensatas, ¿cierto? Porque no tenían aceite suficiente para que sus lámparas se mantuvieran encendidas. Por eso dice, cuando escuchó la voz, ahí viene el esposo, ¿cierto? Ahí viene el novio. ¿Ellas qué pasó? ¿Cierto? Ellas vieron que sus lámparas estaban apagando ya, el aceite ya está acabando, y fueron a comprar aceite. Y cuando vinieron, entonces vino el esposo, ¿cierto? Vino el esposo. Y cuando ellas volvieron otra vez y tocaron la puerta, el novio les dijo: ¿ustedes quiénes son? Yo no las conozco. Échenlas para afuera, ya será el yo de crujir de dientes, ¿cierto? Entonces está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y es que el arrebatamiento de la iglesia, note que está esa relación con esas bodas del Cordero, también esa cena de las bodas del Cordero. Está hablando de un matrimonio, ¿cierto? Somos la novia del Cordero, pero van a haber una boda, es decir, donde seremos la esposa del Cordero, la iglesia, ¿cierto? Y es que cuando Jesús dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas,
voy a preparar lugar para vosotros. El Señor no fue a preparar morada, ¿cierto que no? Ya estaban, fue a preparar lugar, porque digo, ya hay muchas moradas, o sea, no fue a preparar moradas, sino a organizar todo. Hermano, esas parábolas de las bodas, del rey que hace una boda para su hijo, todo eso tiene que ver, entonces, están cerrando esto escatológico. Y entonces, cuando Jesús dice voy a preparar lugar, está hablando de las costumbres judías que encierran el matrimonio, ¿no? De ese contexto cultural judío en relación con el matrimonio. Porque cuando alguien se iba a casar, no es como ahora, ¿cierto? Que se hacen novios y eso se visitan, se ven, ¿cierto? Se llaman. No, el novio se iba. El novio hacía un pacto en la casa de la novia, ¿sí? Hacía un pacto con la novia. El pacto lo hacían, compartían una comida, compartían unas jarras. En este caso son unas jarras del Espíritu que el Señor nos dio, ¿cierto? Ahora se comparte un anillo de compromiso, como que es cierto, que esto es serio, en realidad el muchacho quiere casarse con la muchacha, entonces le da un anillo de compromiso y bueno. Pero ahí hacían un pacto, y es el pacto que Jesús hizo en la cruz. El pacto de la cruz, eso está confirmando las promesas de Cristo. Ciertas promesas milenarias que venían de antes, desde la fundación del mundo, y desde antes de la fundación del mundo que está ese pacto de la cruz, ¿cierto? Pero que fue dicha a cada uno de los antiguos hasta que se cumple en Cristo. Pero está diciendo, ese pacto que Jesús cumplió en la cruz del Calvario, nos está diciendo que hay una promesa que es inmutable, ¿cierto? Una promesa que es ciertísima, que el Señor va a venir por esta preciosa iglesia, por su novia, que va a venir, gloria a Dios, amén. Entonces el novio judío hacía ese pacto, ¿cierto? En la casa compartían vino, compartían pan, que es lo que sucedió en la última cena, ¿cierto? Jesús lo dijo, este es mi pacto. Y la Biblia dice que cuando celebramos la Santa Cena, no solamente estamos anunciando la muerte de Cristo, sino también su venida. Pablo lo dice, que la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿cierto? O sea, ahí en esa cena estamos recordando que Jesús viene. Y el novio se iba ¿a qué? A organizar el lugar donde iban a vivir. Sí, el novio judío iba a comprarse su cama, sus muebles, a organizar la casa, ¿cierto? Donde iba a... No es como ahora, ¿cierto? Que se casan los muchachos y no tienen escasamente una camita y ya, ¿cierto? Y un televisor y listo. Entonces, no, antes pensaban muy bien, ¿cierto? Primero tenían todo para que la novia estuviera cómoda cuando se casaran, ya no tuvieran que estar pasando, ya tenía casita, no había que ir a pagar arriendo, ya tenía sus enseres, todo, ¿cierto? Entonces la pasaba muy bien. Que la novia no enojara, dice acá. Entonces, mientras el novio hacía eso, preparaba todo el lugar y preparaba también unos jóvenes que iban a acompañarlo a él, ¿cierto? En su venida. Y la novia se preparaba también. Entonces la novia preparaba su vestido, ¿cierto? Las arras tenía que cuidarlas muy bien. En esas parábolas de la mujer que le perdió una moneda, ¿recuerdan? Esas eran como las arras que le habían dado a ella. Tenía 10 monedas y le perdió una. ¿Por qué ella se preocupó tanto y se angustió porque había perdido la moneda? Porque esas eran sus arras. Donde llega el novio y no encuentra monedas, pues el pacto lo rompió ella. Ya descuidada, no estaba preocupada, ¿cierto? Se descuidó. Y entonces por eso ella barrió la casa, se volteó los muebles y todo, ¿cierto? Y cuando la encontró hizo fiesta y le dijo a sus vecinas, la encontré, ¿cierto? Porque es que está hablando a nosotros como iglesia, que no podemos ser descuidados en nuestra vida espiritual, en lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Gloria al nombre, y que si lo llegamos a perder, con mucha diligencia hay que recuperarlo. Gloria al nombre del Señor, no nos podemos conformar. Si tú has perdido la oración, tienes que recuperarlo. Si has perdido la presencia del Espíritu Santo, hay que recuperarlo.
recuperarlo en tu vida. Si has perdido la pasión por servirle a Dios, tienes que hacerlo con diligencia y buscarlo, amén. Si ya no sientes lo mismo que cuando te convertiste, algo hay que hacer, pero tienes que recuperar eso que has perdido. Porque si el Señor viene y nos encuentra descuidados, dormidos, pues hermanos, puede pasar lo peor, ¿cierto?, en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando ya todo, mire, el novio no le decía a la novia cuándo iba a ser la fecha de bodas. Esos datos curiosos, ¿cierto?, de las costumbres judías. Pero no le decía el novio la fecha exacta. Se suponía que eso era más o menos, iba a demorar un año, ¿cierto? Desde que hacía el pacto, el compromiso hasta el matrimonio, más o menos se demoraba un año, pero no se daba la fecha exacta. Pero la novia ya sabía que estaba cerca, que en cualquier momento ya, porque ya había pasado el tiempo, entonces en cualquier momento llegaba el novio. Amén. Así nosotros, hermanos, aunque no sabemos el día y la hora, gloria al nombre del Señor, nosotros sabemos que en cualquier momento viene nuestro novio. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mire, la novia tenía que tener su vestido también, claro, eso lo saben las mujeres cuando se casan, ¿cierto? Compran el vestido, vayan de ese vestido, se les rompa, ¿cierto? Se les manche mientras lo están probando, les sucede un accidente. Eso, hermanos, es la peor angustia que le puede suceder a las muchachas, ¿cierto? Que le haya sucedido algo a eso y a última hora mirar cómo lo arregla, lo desmancha, ¿cierto? Y eso nos habla de ese vestido nuestro, ¿cierto? Ese vestido de santidad que nosotros debemos de tener para el día de nuestra boda con nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, cuando el novio ya estaba todo listo, entonces el novio venía, había una caravana que le seguía, ¿sí? Y que había mucho ruido, sonaban trompetas, sonaban instrumentos musicales. Cuando el novio ya venía, iba por las calles. Él venía muy hermoso, claro, con corona de flores y venía muy elegante. Y entonces todo el mundo, los que lo acompañaban, gritaban: ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. O sea, ellos desde lo iban anunciando. Desde que el novio salía de su casa, ahí comenzaban a gritar, comenzaban ellos a decir: ahí viene el novio, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Entonces la novia alcanzaba por allá a escuchar eso. La novia estaba en su casita y alcanzaba a escucharlo. Cuando ella escuchaba eso, que ahí viene el novio, ella salía de su casa a encontrarse con su amado. Amén. O sea, el novio no llegaba hasta la casa de la novia, sino que la novia tenía que salir a encontrarse, y se encontraba, y ella salía pues con sus doncellas, sus vírgenes, ¿cierto? Y se encontraban allí, y el novio se la llevaba para su casa donde iban a habitar. Gloria a Dios. Por eso es que dice que el Señor en el arrebatamiento de la iglesia no va a pisar este globo terráqueo, sino que va a estar en los aires, y nosotros, la iglesia, saldremos al encuentro con el Señor para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Denle ese aplauso bien fuerte a Jesucristo. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Denle ese aplauso más fuerte para Él. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Aleluya. Hermanos, el tiempo está cerca. Ahí viene el novio. Ahí viene el novio, es lo que hemos escuchado. La venida del Señor está cerca. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, dice el Señor, para recompensar a cada uno según su obra. Y el Espíritu dice: ven, y la novia dice: ven, y el que oye diga: ven, y el que quiera venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Esta iglesia tiene unos oídos espirituales para escuchar las trompetas que están sonando. Amén. Esas guerras que usted escucha son trompetas. Esos terremotos son trompetas. Pestes, hambre, pestilencia, son trompetas. La predicación del evangelio son trompetas de que están anunciando que está más cerca nuestra redención, que cuando creímos, gloria al Señor,
haciendo así, hermano, glorificándolo a Él. Usted quiere alabarlo, quiere glorificarlo. Usted quiere decirle al Señor, límpiame, Señor, renuévame. Señor, usted quiere decirle, Señor, yo quiero volver como al principio. Yo quiero limpiar mis vestiduras. Yo no quiero ser descuidado en mi vida espiritual. Tú quieres decirle en esta noche al Señor, Señor, te necesito. Yo quiero estar preparado. ¿Qué más esperamos? Todo está cumplido. Todas las profecías están ya dichas. En cualquier momento en que ha de venir, vendrá y no tardará. Alguien que se ponga en pie y adore a Dios. Alguien que se ponga en pie y que pueda decir, ven Señor Jesús. Y si usted no se siente con la libertad de decirle, ven Señor Jesús, dígale en esta hora, venga Señor Jesús a mi vida, a mi corazón, y límpieme, y transfórmeme, y purifíqueme. Señor, me pongo en tus manos. Yo quiero estar en tus manos como el alfarero que eres, para que me transformes, para que me hagas una nueva vasija. Hermano, ya no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor vendrá, el mismo Señor como te mando. Vendrá el Señor con sus santos, vendrá el Señor por su iglesia, y la llevará, y la llevará, y la llevará para estar con Él. Ya no habrá más tristeza, ya no habrá más llanto, ya no habrá más preocupaciones, ya no habrá más dolor. Pero es necesario lavar tus vestiduras, porque Él viene a presentarse a esta iglesia como una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sin ninguna cosa semejante, porque Él la lavó con su sangre preciosa. Aleluya. Habrá alguien en esta noche que pueda levantar sus manos, alguien que haya perdido ese gozo del primer amor. Apocalipsis 2 dice, esta iglesia tiene virtudes. Apocalipsis 2:1 dice al 4 que esta iglesia tiene buenas obras, que esta iglesia trabaja. Yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, yo conozco que tus obras primeras son mejores que las primeras que sirves, que corres, que ayudas, que no puedes soportar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, que tienen discernimiento en la doctrina, pero que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo no sé si usted esta noche siente que necesita renovarse delante de Dios, porque es que aquí no es solamente para que usted conozca la doctrina, es para que usted se apodere de esa doctrina santa, la interiorice en su mente, en su corazón, en su espíritu. Aleluya. Vuelva esta palabra viva. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor. Ahora alguien en esta hora que necesita que el Señor le perdone, algún amigo que necesita decirle, Señor, yo creo en tu promesa, yo creo en tu palabra. Habrá algún hermano aquí que se sienta solo, que sienta que ya no es el mismo, la misma que antes, que está tratando de aguantar a ver hasta dónde puede, pero que ya no da más, que se va el mundo, lo tiene con un manto oscuro que no lo deja avanzar en su vida cristiana. Hoy siento que en esta noche está la presencia de Dios en este lugar.
Aleluya, que aquí está el novio, que aquí está el novio para que tú recuperes lo que se ha perdido. Ya no podemos fingir más, ya no podemos callarnos más, ya no podemos ocultar más. Es necesario en esta hora, cuando nadie nos ve, ahí en tu intimidad, a solas con Dios, en lo profundo de tu corazón, que tú le digas: Señor, te necesito. Que tú le digas: necesito de tu compañía, necesito de tu presencia, necesito de tu amor, de tu palabra. Levante su mano. Yo quisiera orar en esta noche por alguien que necesita de Cristo, por un jovencito de la iglesia, una jovencita de mi hermana que necesite nuevas fuerzas. Señor, en esta noche te damos gracias, Dios. Te damos gracias por tus promesas. Te damos gracias, Señor, porque no nos has dejado solos.